Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor Lenín Ruiz. Mi nombre es Ariel Valencia, estoy en primero de bachillerato y hoy le voy a exponer mi proyecto de física sobre las magnitudes escalares y vectoriales, sobre sus generalidades. Entonces espero que le guste el video y empezamos. Entonces, como primer punto tenemos qué son las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares están definidas por un número llamado módulo y por una unidad. Entonces, bueno, ahora les voy a hacer un pequeño dibujo de lo que viene a ser una magnitud escalar. Entonces empezamos con lo que vienen a ver nuestros ejemplos. Como primer ejemplo tengo aquí lo que es una magnitud escalar. Una magnitud escalar, como dijimos, está definida por un número o un módulo y aparte por una unidad. Un ejemplo de nuestra magnitud escalar viene a ser nuestra temperatura a la que se hierve el agua, que serían 100 grados Celsius. A ver, dice que está definida por un número y por un módulo. Entonces aquí tenemos el número, que sería 100, y el módulo, que vienen a ser los grados Celsius. Entonces estos son las magnitudes escalares. Entonces ahora voy a dar unos pocos ejemplos de lo que vienen a ser las magnitudes vectoriales y escalares. Empezamos con ejemplos de las magnitudes escalares. Tengo dos ejemplos. Un ejemplo es la rapidez, que sería distancia sobre tiempo, y todo esto se mide en metros. Nuestro segundo ejemplo sería la distancia, que la distancia es el módulo del desplazamiento, que el desplazamiento es una magnitud vectorial, pero de las magnitudes vectoriales voy a hablar un poco más adelante. Ok, entonces como siguiente punto tenemos lo que viene a ser nuestra magnitud vectorial. ¿Qué es una magnitud vectorial? Pues en esencia una magnitud vectorial es una línea orientada. ¿Cómo se representa esta línea orientada? Se representa con una letra en mayúscula y con una flecha arriba de nuestra letra mayúscula. Entonces puede ser cualquier letra, solo que la línea siempre tiene que estar orientada hacia un sentido, porque si no, este no puede ser un módulo vectorial. Ahora, ¿cuál es la definición en sí de nuestra magnitud vectorial? Nuestra magnitud vectorial, pues en general es una magnitud que también tiene un sentido. Son una magnitud que pues tiene un sentido porque nuestra línea tiene una flecha orientada hacia un sentido. Por lo tanto es una magnitud con sentido. Entonces ahora voy a dar unos pequeños ejemplos de lo que vienen a ser las magnitudes vectoriales. Como primer ejemplo tenemos la velocidad, que sería el desplazamiento sobre el tiempo. Esto también se mide en metros. Y nuestro segundo ejemplo sería el desplazamiento, que como ya vimos, la distancia es el módulo del desplazamiento. Estos dos son nuestros ejemplos de magnitudes vectoriales. Como siguiente punto yo voy a explicar lo que viene a ser una magnitud en sí. Una magnitud en sí es todo lo que se puede medir o a todo lo que se le puede dar una medida. Como primer ejemplo tenemos el peso. Los pesos lo podemos poner en libras o en kilogramos, entonces ya califica para ser una magnitud. Como segundo tenemos la temperatura. La temperatura se puede medir en grados Celsius o en grados Fahrenheit, entonces se puede medir. Hay muchos ejemplos más, pero yo solo puse estos dos. Entonces esto es lo que viene a ser nuestra magnitud. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que vienen a ser nuestros elementos vectoriales. Tenemos tres elementos básicos, que vienen a ser el módulo, la dirección y el sentido. ¿El módulo qué es? Es un valor o una cantidad de nuestro vector. La dirección es el ángulo que forma con la línea horizontal. Nuestro sentido, pues, es el sentido que tiene la flecha. Como podemos ver, como ya dijimos anteriormente, nuestro vector está definido por el sentido de la flecha. Pero ¿qué pasaría en el hipotético caso de que esta flecha desapareciera? Entonces, esto ya no es un vector. Esto ya no es un vector, si es que no tiene una flecha. Para ser un vector tiene que tener sentido. Entonces, estos vienen a ser nuestros tres elementos principales del vector. Ok, entonces ahora seguimos con lo que viene a ser, ¿qué es el rumbo? ¿Qué es el rumbo? Es un ángulo que se mide solo desde el eje Y debe ser un ángulo menor a 90 grados. Esto es lo que viene a ser el rumbo. Entonces ahora voy a empezar a explicar un poco de lo que vienen a ser las fórmulas. Nuestra primera fórmula va a ser la fórmula para hallar el módulo del vector. Entonces, ¿cómo se halla el módulo del vector? Es simple.
raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto nos da nuestro módulo del vector. Más adelante voy a hacer un ejemplo. Entonces, como mi primer ejemplo de la fórmula para hallar el vector, tenemos aquí, este es nuestro vector. El vector A es igual a menos 13 y 8 en J, menos 13i y 8 en J, todo esto en newtons. Aquí nos pide hallar el módulo del vector. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, que es x al cuadrado más y al cuadrado, nos daría que el vector A, el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y entonces esto nos da como resultado la raíz cuadrada de 233. Entonces, la raíz cuadrada de 233 es el módulo de nuestro vector. Y es así de simple como sacamos el módulo de nuestro vector.